terminar de concluirlo. Porque no pude terminar el día de lunes. Aún me faltó ciertas cosas por poner. Entonces ya para que comencemos pues estar más o menos pues en tiempo en las entregas, ¿no? Yo me quedé en lo que es el tiempo de reacción. El tiempo de reacción de un conductor va a subir entre 0.5 y un segundo para poder percatarse de un posible riesgo, para que pueda reaccionar a tiempo para tomar una acción evasiva para evitar el accidente. Y después tenemos lo que es la distancia de reacción. ¿Qué es lo que es la distancia de reacción? Pues la distancia de reacción de es cuando es la distancia que va a recorrer el automóvil, o es decir, los metros que se va a desplazar en el tiempo que lleve el conductor para darse cuenta y pueda pisar el freno. La distancia de frenado va a ser la distancia que va a recorrer el automóvil una vez que el conductor ya se dio cuenta pues del peligro inminente que está enfrente de él. Entonces la distancia de frenado va a ser la distancia que va a recorrer el auto antes de llegar al alto total, o sea, de frenar, desde que se pisa el pedal del freno hasta que el automóvil llega a alto total. La distancia de reacción simplemente va a ser la distancia o los metros o el desplazamiento que va a tener el automóvil en el 1.5, en el 0.5 y en un segundo que el conductor se dé cuenta, es decir, los metros que va a recorrer en 0.5 segundos. Bueno, para seguir tenemos lo que son los factores que influyen en el tiempo de reacción. Muy bien, la edad es un factor pues para el tiempo de reacción del conductor. Entre mayor sea la edad del conductor, pues mayor será el tiempo de reacción. ¿Por qué? Porque con los pasos de los años o la edad, el cuerpo va envejeciendo, el organismo, los cambios morfológicos, cardiovasculares, cambios patológicos, estructurales, del aparato respiratorio, muscular, óseo, digestivo, genitourinario, cambios en la boca y dientes, es decir, pues el cuerpo va cambiando física y morfológicamente dependiendo de los años, es decir, que tú vas llegando a la vejez, tu organismo físico pues va dejando de funcionar eficientemente. Aquí a lo que más me voy enfocando pues son los cambios en los órganos sensoriales, tal como el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro pues va a ser aquel porque va a pensar, ¿no? Va a ser el encargado de los cambios sensoriales y prácticamente en percatarse pues de un inminente peligro. El alcohol es otra reacción que influye. Esto podemos ser o decir que pues ya son factores no controlables, ya que son cosas por imprudencia. El alcohol va a llegar al cerebro, por consecuencia altera las percepciones, las emociones, los movimientos, las vistas y el oído de la persona. Es decir, el conductor no va a estar 100% sus facultades mentales y fisiológicas de reacción para que pueda pues tomar una acción evasiva y darse cuenta lo más pronto posible o lo más rápido posible en el momento que se sucede pues una colisión o existe un peligro inminente. La fatiga, otro punto de los factores que influyen en el tiempo de acción es la fatiga, porque es la causante de más del 40% de los accidentes. Sí, la fatiga pues yo creo que es el 40% de los accidentes en carretera o distracción. El estado de ánimo, otro factor es el estado de ánimo, los problemas, el estrés y las preocupaciones. Todos estos pues problemas personales que tenga el individuo pues va a generar una distracción al conductor. ¿Por qué? Porque se van a encontrar pues en su entorno pues tienen las cosas, pero en su mente pues deben estar pensando en otras cosas, ¿no? Entonces esto del estado de ánimo, sus preocupaciones pues también es un factor de distracción en el caso de pues para que ellos puedan actuar a tiempo
pues en el caso de una posible colisión. Después yo aquí voy a hablar de los tipos de sistema de frenos. Los frenos, porque mi sistema que decidí implementar, mi implementación de mi sistema de frenado autónomo de emergencia, pues también incluye el funcionamiento pues de los frenos, en los frenos del auto. Para los frenos que usa el Hyundai Accent, pues son frenos de disco de las 4 ruedas, pero aquí yo voy a estar hablando del sistema de frenado. Para empezar, los frenos de disco, en todos los vehículos vamos a tener un elemento para poder frenar el automóvil por fricción. Esto lo vamos a detener con un sistema de frenos, ya sea de disco o de tambor. Pero aquí cómo es que funcionan pues los frenos de disco. Para que tú puedas pues frenar el automóvil, se va a hacer una transformación de energía cinética acumulado a la velocidad en la que energía calorífica provoca el rozamiento entre tus superficies, es decir, la energía que se va a utilizar para frenar el automóvil, pues la energía calorífica que se va a producir por el rozamiento de las superficies. Entre qué superficies, los frenos, pues ya tenemos lo que son los discos, van a hacer una fricción con las balatas, con las pastillas de freno. Esta pues va a ser el encargado de disminuir la velocidad del automóvil a voluntad del conductor y de manera autónoma. ¿Por qué? Porque los frenos o sistemas de frenado va a ser accionado mecánicamente por el conductor, y también las nuevas tecnologías ya tienen la posibilidad, o ya la nueva tecnología que hoy nos rodea ya tienen las posibilidades de los automóviles de que se puedan detener automáticamente. Por ejemplo, el sistema autónomo de emergencia, un sistema de frenado pues prácticamente de detección de peatón, frenada de emergencia por obstáculos que tú puedas golpear a un automóvil o a un peatón. Estos sistemas o los asistentes a la conducción pues van a frenar automáticamente, pues para que tú puedas evitar pues atropellar a un ciclista o atropellar a un peatón por medio de radares que lo van a detectar. Después vamos a ver lo que son los tipos de discos de frenos. Tenemos los tipos de disco de frenos de tipo sólido, que es una sola pieza. Estos discos no tienen ningún dibujo en su superficie de rozamiento y se utiliza más en la parte trasera del vehículo. Aquí yo, para dar una demostración de lo que es mi disco de freno sólido, puse un anexo en la figura 16 en anexos, que ahorita se lo voy a mostrar. Disco de freno ventilado. Los ventilados cuentan con canales de tipo radial que separan los dos discos, es decir, va a existir una separación entre estos dos que van a permitir que el aire circule entre ellos al girar el disco de freno. ¿Cómo va a girar? Pues con el mismo movimiento del vehículo, y esto va a generar un efecto de ventilador, que esto lo que va a ocasionar es que se pueda sacar el aire o se puede enfriar el disco más rápidamente. Con el movimiento del auto pues va a generar un efecto ventilador y va a sacar el aire caliente, provocando que el disco de freno pues enfríe. Aquí puse una figura 17 en anexos para los discos de frenado, una figura 17 en anexos para plasmar lo que es en imagen los discos de frenos ventilados. Después tenemos los discos de frenos hiperventilados, que son estos discos. Son prácticamente como los discos anteriormente mencionados, desventilados, solo que en qué cambia, pues va a cambiar en las aspas de ventilación. Va a ser unas aspas internas más elaboradas, tomando en cuenta la aerodinámica y el flujo del aire que puede pasar sobre ellas. ¿Para qué? Para que el aire pase a alta velocidad y esta tenga la finalidad de enfriar el disco más rápido, y aparte tenga la finalidad de llevar aire frío a las pastillas de freno, y a esto va a ser posible que tanto puedas enfriar el disco tanto como puedas enfriar las pastillas de freno. Para este tipo de discos lo tengo en mis anexos
en la figura 18. Ahora vamos a hablar de lo que son las pastillas de freno. Están ubicadas dentro de la pinza. Es una pinza de freno que muy común se le conoce como caliper, a ambos lados del disco, para que puedan deslizarse lateralmente hacia el disco, alojándose del mismo. Una pastilla de freno consiste en una pastilla de material de fricción moldeada a una placa de respaldo metálica. En muchas pastillas de freno, las calzas reductoras de ruido están unidas a la placa, es decir, las pastillas de freno van a tener materiales de fricción o pensadas para que friccionen con el disco de frenos, y esta va a tener una placa que va a ser prácticamente el indicador de desgaste. Es lo que conforma una pastilla de freno. En mi figura 19 de anexos también muestro que es una pastilla de freno. ¿Cuáles son los materiales de fabricación o las materias de construcción? Pues de las pastillas son de resinas y caucho. Están las metálicas. De las metálicas vamos a encontrar lo que son lanas de acero, virutas de cobre, virutas de zinc, virutas de latón, polvo de aluminio en el 10%. Las metálicas, las balatas o las pastillas de freno metálicas, pues va a ser su composición metálica de diferentes pues materiales, y estas va a ser o van a estar pensadas para que puedan ser friccionadas en el disco de freno. Después vamos a tener lo que son las fibras de carbón o las orgánicas. Esas fibras pues vamos a tener de materiales orgánicos como la fibra de carbón. Otros materiales como el óxido de aluminio, óxido de hierro, deslizantes como el grafito, sulfuro de cobre o sulfuro de antimonio. Para estas aleaciones se le van a conocer como pastillas de freno metálicas, cerámicas y orgánicas. Las orgánicas pues son las más económicas y las de menos duración. Las pastillas metálicas pues van a tener varios beneficios. Los beneficios de que tú vas a tener una mayor fuerza de frenado, una mejor disipación, pero la contraparte es de que dejan polvo de asbesto, que es dañino para la salud, para los pulmones, principalmente causan cáncer de pulmón. Pues tenemos lo que son las cerámicas. Las cerámicas, sus ventajas es de que pues igual generan una fuerza de frenado muy buena, no tanto como las metálicas, pero tiene una fuerza de frenado muy buena, una excelente durabilidad, y aparte de eso, de que estas ya no van a generar polvo. Yo creo que es la única diferencia entre ambas. Después yo que tengo para lo que son mis problemas, aquí puse por lo menos un problema. Un problema uno, que es un Hyundai Accent, que es el automóvil que yo deseo que se implementa en mi sistema, que se mantiene detenido en un semáforo. Este Hyundai Accent se va a mantener detenido en un semáforo esperando pues el semáforo verde, es decir, va a esperar su paso, mientras que una camioneta o un vehículo de 2.500 kilogramos viajará a una velocidad de 35 km por hora. Este impactará por alcance al auto anteriormente mencionado, que es el Hyundai Accent. Vamos a tomar en cuenta que el Hyundai Accent está en estado de reposo y su peso es de 1.600 kilogramos. Lo que yo voy a calcular es la velocidad final. La velocidad final en mi fórmula es igual a masa 1 por velocidad inicial 1 más masa 2 por velocidad inicial 2 sobre masa final. Aquí sustituyendo mi fórmula, que es mi velocidad final es igual a 1.600 kilogramos, que es de mi automóvil de masa 1, por la velocidad inicial 1, que va a ser 0 metros sobre segundo. ¿Por qué 0 metros sobre segundo? Porque el automóvil se está manteniendo estático. Más 2.500 kilogramos. 2.500 kilogramos, que es de el peso de la camioneta, por 9.7 metros sobre segundo. ¿Por qué 9.7 metros sobre segundo? Pues bueno, es 35, y la camioneta va a estar viajando a una velocidad de 35 kilómetros por hora. Haciendo la conversión de kilómetros por hora a metros sobre segundo,
y ya con la conversión me va a salir 9.7 metros sobre segundo. Aquí es muy importante que los cálculos se tomen en cuenta como kilogramos y metros sobre segundo entre masa final. La masa final yo la voy a encontrar, o se va a encontrar sumando la masa 1 más la masa 2, que serían 1600 kilogramos más 2500, que va a dar un total de 4100 kilogramos. Bien, después tenemos lo que es la masa final. Masa final, en mi multiplicación o en mi resolución de problemas de la parte superior, vamos a tener un resultado de 24.250 entre 4100 kilogramos. Aquí pues simplificando la ecuación, vamos a tener que la velocidad final a la que mi Hyundai Accent va a ser propulsado por el automóvil 2, es decir, que el automóvil o la camioneta de 2500 kilogramos a 35 kilómetros por hora, o es decir, 9.7 metros sobre segundo, impactará al Hyundai Accent por la parte trasera y va a ser un choque por alcance y por proyección. Es decir, que una vez que ya la haya chocado por detrás, va a salir proyectado hacia enfrente. Va a salir proyectado a una velocidad de 5.9146 metros por segundo, haciendo mi conversión para hacerlo más entendible, es decir, va a salir propulsado a 21.2 kilómetros por hora. Entonces la energía cinética se va a transformar en energía potencial, y esta misma energía cinética va a ser transmitida por el Hyundai Accent, y esta va a tener una velocidad de 21.2 kilómetros por hora. Ahora vamos a calcular cuál va a ser el desplazamiento. O sea, una vez que haya chocado la camioneta al auto, vamos a calcular cuánto se va a desplazar el Hyundai Accent antes de que el conductor se pueda dar cuenta. Bien, para calcular mi desplazamiento, mi fórmula va a ser velocidad inicial por tiempo más 1/2 por la aceleración por tiempo al cuadrado. Para calcular mi desplazamiento me hace falta mi aceleración, cual no tengo. Aquí vamos a hacer un despeje de fórmulas. La primera, que va a ser que la aceleración va a ser igual a velocidad inicial menos velocidad final entre tiempo. Mi aceleración es igual a 9.7 metros sobre segundo, que va a ser la velocidad inicial a la que va a impactar mi camioneta, mi automóvil, menos 5.9146 metros sobre segundo, que va a ser la velocidad final con la que sale proyectado el Hyundai Accent, entre 0.250 segundos. Para mi problema, o aquí mi tiempo, estoy tomando en cuenta 0.250 milisegundos, porque es el tiempo que dura un choque vehicular. Es un tiempo estándar, en el que el 0.250 milisegundos pues va a ser el tiempo que dura un choque automovilístico. Ahorita que comencemos a pasar mis anexos, pues ya les enseñaré mi dato. Entonces mi aceleración va a ser igual a 3.7854 metros sobre segundo, ¿ok? Aquí teniendo ya mi fórmula, que anteriormente le había puesto, que dice que mi desplazamiento va a ser a 5.9146, que es velocidad inicial por un segundo, que va a ser el tiempo de reacción del conductor, más 1/2 por 3.7854, que va a ser la aceleración por un segundo cuadrado. Aquí mi desplazamiento, pues yo ya estoy en mis fórmulas. En simplificación va a quedar 6.4246 por 3.7854 metros sobre segundo. Aquí me va a dar una distancia de 24.28 metros. Es decir, mi automóvil va a salir disparado a una velocidad de 21 kilómetros por hora,
se va a detener hasta que el conductor pise el freno, se dé cuenta, va a avanzar 24 metros. Y eso es muy verídico. ¿Por qué? Porque 24 metros en un automóvil pues es casi nada. La verdad es que 24 metros es una distancia muy fácil de lograr pues en un automóvil hasta de subir. Y bueno, ahora vamos a contemplar cómo podríamos ayudar o cómo se podría evitar más accidentes. Nosotros aquí es teórico. Vamos a suponer que en esos 24 metros el automóvil por enfrente va a tener un paso peatonal, una preacción de paso peatonal, y vamos a tener más automóviles que van a estar cruzando pues sus intersecciones o su lugar que se deseen ir. Si el automóvil va a salir proyectado a 24 metros, es muy posible que enfrente de él pueda haber aún más peatones. Puede atropellar un peatón, puede seguirse de frente un automóvil, un micro o cualquier automóvil de cualquier tipo, de cualquier peso, pues pueda chocar contra él, contra el freno. ¿Por qué? Por la proyección. Ahora, ¿cómo podría beneficiar mi sistema? Pues en lugar de que mi sistema pues, tenga un tiempo de reacción pues de una máquina, ¿no? Una máquina que no tiene sentimientos, simplemente va a funcionar por programación. Una vez que se establezcan sus valores preprogramados, pues va a tomar acciones ya pues propiamente establecidas, que va a ocasionar que la máquina o mi sistema pueda frenar autónomamente sin permiso del conductor, y va a tomar pues sus acciones correctivas para que ya no se pueda desplazar a 24 metros. Y el tiempo de reacción de mi asistente o de mi implementación es de que frene el automóvil lo antes posible, casi inmediatamente después de que se dé el primer impacto. Para esto yo tengo una fórmula que es de mi desplazamiento va a ser igual a menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 coeficiente de rozamiento del neumático por la gravedad. Aquí voy a tener en cuenta lo que es pues el coeficiente de rozamiento del neumático, que lo estándar es 0.8. Bueno, mi velocidad inicial es de 5.9146 al cuadrado, que es mi velocidad en la que va a ser proyectado mi Johnny Axel. Entre menos 2, 0.8, que es el coeficiente de rozamiento por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Mi desplazamiento, haciendo mi simplificación de resultados, quiere decir que 5.9146 al cuadrado es un resultado de 34.982 entre 15.68, que es mi multiplicación, mi resolución de mis ecuaciones de la parte inferior de mi coeficiente de rozamiento del neumático por la gravedad por 2. Entonces quiere decir que la distancia de frenado que va a tener el automóvil va a ser de 2.2 o 2.23 metros, es decir que se está cortando más del 80% de la distancia que va a recorrer hasta que el ser humano o el conductor se dé cuenta que ya le pegaron, y su tiempo de reacción pues va a tardar en reaccionar. El momento que puede reaccionar para que pise el freno va a pasar 24 metros, y pues el sistema va a poder frenar el automóvil en solamente en 2 metros. Entonces pues yo creo que se está demostrando con cálculos, ¿no? Aquí vamos a realizar mi justificación. Vamos a ir los hechos. Ok, se le había comentado que cuál fue mi tiempo que yo fui el que estuve tomando para mis cálculos. Fueron 250 anexos.
Ok, aquí tenemos en mi figura 8 que es lo que tarda un automóvil o un choque, es una es un tiempo de 250 milisegundos. Bueno, aquí ya pues tenemos lo que son mis demás anexos, pero pues ya esto ya lo había yo comentado en las exposiciones pasadas. Aquí están mis estructuras de de mi chasis. El chasis tiene sus orificios, me comenté que lo explicaran. Estos orificios se calculan mediante un simulador pues propio de la empresa que se esté implementando o esté construyendo su automóvil, sea la marca Toyota, de las marcas japonesas, alemanas, americanas, van a tener su programa para determinar estos orificios. ¿Por qué? Porque se simula base inteligencia artificial cómo es que se va a comenzar a deformar pues estos largueros del chasis. Además que los orificios también van a generar más resistencia a los materiales por medio de su fabricación. Aquí tenemos mis estructuras, yo lo había expuesto el lunes. Muy bien, aquí tenemos lo que es un caliper, que es un sistema de frenos elemental de neumáticos. Vamos a tener lo que es un disco de freno, que vendría siendo el que estamos en el cursor. Aquí está el caliper o las pinzas de frenos, y lo que se encuentran dentro son las pastillas de freno. Ya, ya mi sistema de frenado pues ya funciona con un booster, con una cilindro maestro, una asistencia de vacío, a los módulos de ABS. De los módulos de ABS pues van a ir directamente pues a las pinzas de freno. Esto va a frenar por principios de hidráulica. Muy bien. Yo comenté que había los discos de tipo sólido. Estos son los discos de tipo sólido implementados para sistemas de frenado únicamente traseros, para automóviles de tipo turismo, es decir, automovilismo comunes, que no están hechos para el alto desempeño en las carreras. Estos son los discos de tipo sólido. Después tendremos los discos ventilados. Aquí tenemos unas ranuras entre el medio de ambos discos, que va a tener el efecto de ventilador. ¿Para qué? Pues para enfriar más rápido, enfriar eficientemente pues el disco de freno. Después tenemos los discos hiperventilados. Bueno, aquí ya estamos viendo cuál es la diferencia. Ya tenemos un diseño específico de las paletas o las chapaletas de refrigeración. Tenemos unos orificios, que estos va a tener una doble función. Las chapaletas van a generar el efecto ventilador, y ya por los orificios va a salir también el aire a presión, o el aire ya pues expulsado por estas mismas chapaletas del disco de freno, y esto va a ocasionar o va a tener la función de enfriar las pastillas de freno. Después tenemos lo que es las palatas de freno. Aquí tenemos lo que es una paleta de freno, lo que son metálicas, cerámicas. Ya va a poder venir la composición, pero pues todas son del mismo diseño. Algunos son más grandes o más pequeños, va a depender del fabricante, del cambio del vehículo. Pues baratas son específicas de Final Axle. Y pues aquí tenemos los compuestos de la balata y un sistema indicador de desgaste, que esto va a pegar o va a rozar contra el freno de disco,
y pues va a generar un rechinido o va a generar un rozamiento muy molesto entre el disco de freno y la balata, para que es un indicador físico de que ya la balata pues ya llegó su tiempo de vida útil. Y aquí tenemos lo que es un diagrama eléctrico de cómo funcionaría. En mi sistema yo le había comentado que en la clase, lo que son IPDM y BCM, muy estandarizado por empresas estos nombres, pues para que sea más fácil o para otras personas o más fácil. Estoy Pablo. Entonces tenemos lo que aquí pues es estandarizado para que otros técnicos automotrices puedan entender ciertas nomenclaturas entre unidades de mando, pues el que pueda atender los vehículos. Y pues ya creo que por el momento pues es todo lo que tenía que entregarle el lunes. Yo creo que ya quedó ya lo que expuse en mi hora del día lunes, y a mi media hora que me ha faltado, pues ya fue hora y media. Entonces pues ya quedó un poco más en tiempo para poder entregar o presentarle bien mi trabajo, que no puedo exponer bien el lunes. Ya pues yo creo que ya a partir de mañana pues podremos ya checarlo de mi respectiva calificación. Pues gracias por antemano y pues buenas tardes.